Hola, muy buen día, apreciado doctor Everardo Castro y respetados compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. En lo que corresponde a esta actividad 2.2 de la unidad 2, titulada Límites del constructivismo pedagógico, les habla Jorge Andrés Sosa y esta presentación pertenece al seminario Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. Muy bien. Esta actividad particularmente invita a leer y analizar críticamente las vertientes del constructivismo, lo cual permitirá dimensionar y comprender distintas aportaciones del constructivismo de Piaget. Por supuesto, el punto de partida es el texto de Tovar y demás autores, 2006, titulado Límites del constructivismo pedagógico, para posteriormente realizar una presentación que recoja los elementos más significativos del texto. Al finalizar, se presentan unas breves conclusiones y las respectivas referencias. Muy bien, en primer lugar, el paradigma constructivista tiene tres puntos de vista o tres enfoques. El primero de ellos es el constructivismo radical, el segundo el constructivismo piagetiano y en tercer lugar el constructivismo social de Driver y de Isley. En primer lugar, el constructivismo radical nos dice el autor Glasersfeld que el constructivismo es una teoría de conocimiento activo que por ende busca desenmarañar el conocimiento como una encarnación de la verdad, la cual refleja el mundo en sí mismo independientemente del sujeto que conoce. Y por eso este constructivismo radical plantea dos principios. Primero, el conocimiento construido por el sujeto cognoscente y que la función de la cognición es adaptativa. Y en segundo lugar, que sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto. El segundo enfoque o la segunda vertiente es el constructivismo piagetiano. Este constructivismo se divide en la teoría de las etapas, la teoría de la equilibración, la utilización de los esquemas de razonamiento formal y el posicionamiento epistemológico. En este sentido, Piaget nos dice que el sujeto se acerca al objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras cognitivas previamente construidas, es decir, no innatas, mediante los cuales lo asimila. Finalmente, frente al constructivismo social, los autores Driver y Isley afirman que el constructivismo se configura principalmente a partir de los problemas que presentan los sujetos para comprender las ciencias y buscar posteriormente apoyos en la epistemología científica. En ese sentido, la actividad social se refleja en acciones y en juicios sociales que de alguna u otra manera se entrelazan entre sí y buscan siempre un proceso de equilibrio y un proceso de concatenación. De la misma manera, eh, frente al tema del constructivismo pedagógico hay como dos vertientes. Por un lado, la epistemología constructivista, pero por otro lado también las dificultades epistemológicas que tiene ese mismo constructivismo. Por un lado, frente a la epistemología constructivista se nos invita a reflexionar en torno al conocimiento como construcción mental, es decir, como resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende y el sujeto que es enseñado, es decir, que surgen las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. Y por otra parte, dentro de la epistemología constructivista también se nos invita a entender cómo se llega a conocer, concibiendo al sujeto como un participante activo dentro de ese mismo proceso de conocimiento, pero que se apoya en algunos agentes mediadores, es decir, la cultura y las relaciones reestructurantes que son cognitivas y que le permiten de alguna u otra manera dotar de sentido y de significado a esas situaciones que se le presentan. Muy bien. Frente a las dificultades epistemológicas del conocimiento, tenemos una de las tesis fundamentales del constructivismo que afirma que entre el estímulo y las respuestas dadas por el sujeto de aprendizaje ocurren algunos procesos intermedios que de alguna u otra manera
interpretan esos estímulos poniéndolos al servicio del proceso cognitivo y de alguna otra manera se genera ahí una construcción subjetiva. Ahora bien, el conocimiento podría decirse que es el resultado de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa se interpreta y se reinterpreta constantemente por la mente del sujeto, por supuesto. Y de alguna otra manera se van generando los conocimientos, las ideas, los conceptos. Y esto es lo que se llama el pensamiento complejo en algunas corrientes modernas y posmodernas. Bien, de otra parte, se habla dentro del acercamiento a la pedagogía constructivista de tres estructuras. Primero, la estructura cognitiva. Segundo, el saber previo y la construcción activa. Y tercero, el factor social y las capacidades individuales. Frente a las estructuras cognitivas, el autor y los autores más bien nos invitan a entender el papel que tiene la percepción y el lenguaje dentro del intelecto. Es decir, habla de los códigos en activo, icónico y simbólico, propuestos por Piaget en su teoría múltiple sobre la representación, con los cuales de alguna u otra manera el individuo logra potenciar su desarrollo cognitivo. Y por ende, frente al saber previo y la construcción activa, se habla ya del aprendizaje significativo, que es propio de la escuela activa o progresista y que, digamos, rechaza el aprendizaje memorístico que proponía la escuela tradicional. De alguna u otra manera, digamos que es una forma de rechazar ese aprendizaje mecánico repetitivo y busca un aprendizaje para la vida, un aprendizaje que dure en la mente de las personas, que se mantenga mejor. Y frente al tercer aspecto, que es el factor social y las capacidades individuales, nos dice el autor o los autores que al intelecto le corresponde asumir una función positiva a nivel psicológico frente al tema de la memoria, la atención, la percepción, es decir, que su función es una función activa y no pasiva dentro de esos procesos de organización mental, de reestructuración del conocimiento. Obviamente todo esto está mediado pues, por la conciencia, la voluntad del individuo, del sujeto, pues para aprender o para desaprender. Bien. Frente a esto, digamos que hay dos puntos de vista. El aporte del constructivismo a la enseñanza y las objeciones a la pedagogía constructivista. Primero, vamos a revisar cuáles son esos aportes del constructivismo a la enseñanza. Se podría organizar en tres momentos. Primero, los aportes de Piaget a la enseñanza. Segundo, la función del lenguaje. Y tercero, el avance de las estructuras cognitivas. Frente al primero, hay que decir que uno de los aportes es el aporte que hace Jean Piaget a la enseñanza frente al tema de la coordinación de las experiencias sensoriales con las motoras, hecho que de alguna u otra manera genera una vinculación entre lo sensoromotriz dentro de los niños, donde se discrimina y manipulan los objetos para interpretar mejor la realidad, para tener una hermenéutica mucho más clara o una asimilación de la realidad. En segundo lugar, nos invita el autor a entender ese lenguaje como una manifestación que genera cambios y que produce de alguna u otra forma un proceso de racionalización formal hacia las operaciones más complejas. Es decir, se va de lo simple a lo complejo. Y en tercer lugar, uno de esos aportes al constructivismo es que el avance en dirección al desarrollo de las estructuras cognitivas viene dado por intercambios comunicativos, es por esa interrelación entre emisor y receptor, los cuales exige pues naturalmente un proceso cooperativo, colaborativo o de cooperación. Bien, frente al tema de las objeciones a la pedagogía constructivista, pues hay muchísimos autores que están en contra de estos postulados desde la psicopedagogía y pues que de alguna u otra manera dicen que el conocimiento no puede analizarse como una conducta o como un hábito. Claro, digamos que lo que busca la psicopedagogía es revisar cómo los alumnos construyen el conocimiento, qué posición debe aportar el saber formativo en cuanto a esa dificultad y cuál es el mecanismo empleado por los docentes para ejercer dicha influencia. Entonces, algunos autores responden que para que se dé ese aprendizaje o para que ese aprendizaje sea educativo o más bien formativo, ha de tratar necesariamente a la conducta, es decir, se debe referir a las distintas dimensiones que encausan al sujeto hacia la exploración de esas potencialidades. Y por ende, pues,
cuando se aprende, ese proceso de enseñanza-aprendizaje no debe restringirse a una labor de tipo comprensivo o asimilativo, sino que tiene que ver todo un proceso de asimilación, de reestructuración, de resignificación y actualización del conocimiento, de modo que se convierta en un aprendizaje significativo, como ya lo mencionamos atrás, un aprendizaje que permanezca, un aprendizaje que sea para toda la vida. Bien, finalmente, como el constructivismo como una teoría epistemológica, pues se constituye como un análisis de la verdad que refleja el mundo en sí mismo, es decir, esa realidad independiente del sujeto cognoscente que parte de dos principios básicos. El primero es que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, ni a través de los sentidos únicamente, sino que ese proceso cognitivo es construido de manera activa por el sujeto que conoce. Y en segundo lugar, que la función de la cognición es adaptativa, es decir, que se adapta a las circunstancias y que de alguna u otra manera permite reorganizar las experiencias del sujeto frente al objeto, que en este caso vendría a ser la realidad ontológica, es decir, todo lo que tenga ser y todo lo que esté alrededor del sujeto. Bien, hay tres grandes conclusiones frente al tema educativo desde el concepto del constructivismo. Primero, que la pedagogía debe ser capaz de establecer diferentes aproximaciones a un fenómeno complejo como la educación. Segunda gran conclusión, el arte de educar radica en saber hacer relevante lo que es digno de suscitar interés, en saber motivar la inteligencia, la voluntad y la efectividad hacia la verdad, el bien y la belleza. Tercer gran conclusión es que hace falta conectar los contenidos de la enseñanza con los intereses de los alumnos, con lo que resulta significativo para ellos con respecto a su situación social, cultural y personal. Bien, me permito leer las conclusiones frente a este ejercicio. En esta actividad particularmente se revisaron críticamente las vertientes del constructivismo, lo cual permitió dimensionar y comprender distintas aportaciones de los planteamientos de Jean Piaget. El punto de partida fue el texto de Tovar y autores 2006 titulado Límites del constructivismo pedagógico, para realizar posteriormente una presentación que recogió los elementos más significativos del texto. Al realizar este ejercicio revisaron los siguientes temas: el paradigma constructivista, el constructivismo como teoría pedagógica, los enfoques constructivistas, entre otros aspectos propios de la pedagogía en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, creo que es fundamental este abordaje desde la psicología y desde las ciencias de la educación para entender el ahora del proceso educativo. Muchas gracias. Aquí están las referencias, el autor o los autores tomados para este ejercicio. Muchas gracias. Feliz tarde.